Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. ¿Qué te parece que vayas a tu Biblia? Abre tu Biblia en Esther y vamos a ver Esther capítulo 4. Y hoy el estudio nos va a llevar a parte del centro del estudio de Esther, de todo el libro de Esther. Entonces, es bien importante y bien interesante que nosotros tengamos mucha claridad en cuando nosotros estamos en aflicción, cuando nosotros vivimos aflicción, no está lejos del control de Dios, pero aparte, Dios está en absoluto control del proceso en el que nosotros estamos. Es decir, Dios nos ha llevado ya al momento de la aflicción. Dios nos ha capacitado para atravesar toda la aflicción o el desierto. Veíamos la semana pasada acerca de lo que es injusto, ¿no? Así como, es que esto es injusto, Dios, ¿por qué? Pero hoy vemos el pasaje que nos lleva, les decía yo, al meollo del libro de Esther, que es para esta hora. ¿Y qué te parece con eso en mente? Oramos para ir directo a la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque podemos venir a ti y abrir nuestra Biblia, abrir, Señor, tu palabra, sabiendo que tienes un mensaje para nosotros, y te pedimos, Señor, que nos hables y que nos lleves, Señor, de manera que tengamos un corazón sensible y abierto a lo que tú quieres, Señor, a lo que nos quieres mostrar, a lo que nos quieres decir. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el título de este estudio se llama Para esta hora. Y vamos a ver en el capítulo 4, versículo 1, por favor, que dice: Entonces Mardoqueo, luego que supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahora, el primer punto de este estudio es que la aflicción nos debe de llevar directamente a Dios y no a negociar nuestra fe. ¿Qué escena estamos empezando aquí? Acuérdense lo que acabamos de ver. Amán y Asuero estaban sentados bebiendo y aparentemente tranquilos, aunque habían decretado la extinción de toda una raza. O sea, haz de cuenta un Hitler aquí. Y de repente vemos el capítulo 4 que hay una reacción evidentemente por esta decisión. ¿Y qué pasa en el reino de Dios cuando pareciera que otros están tomando decisiones sobre nosotros y que realmente nos afligen, que realmente vienen a ser una carga para nuestro corazón? Y fíjate qué interesante que ahí dice esta frase en Mardoqueo, y dice: luego que supo. O sea, Mardoqueo se enteró de esta situación y entonces vino este pesar en su corazón. A lo mejor Mardoqueo estaba viviendo normalmente, ¿no? Atento, ¿no? Que era su prima, sobrina. Estaba ahí cuidándola y todo, pero en cuanto supo, en cuanto se dio cuenta, inmediatamente tuvo una respuesta
a eso que le causaba una aflicción. ¿Y qué pasa a nosotros cuando estamos en una situación que pues puede ser de gravedad o nos enteramos o entendemos, ¿no?, la gravedad de un problema, o somos confrontados por una crisis? ¿Qué pasa cuando llegamos ahí? A veces no hacemos nada, a veces no reaccionamos, a veces queremos ocultarlo, y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que ver qué pasa con Mardoqueo, que él sabía qué era lo que estaba pasando, él sabía muy bien por qué es que este decreto había ocurrido, y si recuerdas, esto empezó porque Mardoqueo no quiso inclinarse ante Amán. Pero hay algo que tenemos que notar, que aunque la aflicción había llegado a su vida, Mardoqueo no negoció su fidelidad a Dios. No se retractó de sus convicciones. Imagínate que ya una vez que vino la aflicción y que vino así el decreto de, pues entonces ahora todos los judíos se van a morir. Él hubiera dicho, no es cierto, mira si me puedo inclinar, si me puedo, ¿qué necesitas? ¿Que me postre hasta el piso para salvar a todo un pueblo? A lo mejor es necesario eso que yo haga para que pueda salvar a toda una raza. Y no, más bien Mardoqueo no parece lamentado por haber obedecido. No se lamentó por haber permanecido firme en su convicción. Más bien puso su fe por delante. Y se vistió de cilicio y se puso ceniza. Y esto es importante porque las crisis no deben de cambiar nuestras convicciones. Las crisis deben de llevarnos más profundo, a una intimidad más profunda con Dios. Las crisis vienen a reflejar lo que realmente creemos. Yo siempre le digo a mi esposa, en momentos de crisis, le digo, ahorita es cuando somos cristianos. En este momento es cuando debemos de demostrar que soy cristiano. Dice un corito viejo, muy viejo. A lo mejor si no lo han escuchado, pero decía, qué fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Es en el dolor cuando nosotros tenemos que probar que nuestras convicciones, que nuestra fe, que nuestras decisiones por Dios son reales. Cuando llegan los momentos difíciles, nos vemos tentados a negociar los principios, a suavizar las convicciones y a decir, bueno, sí, no era para tanto. O queremos buscar soluciones incluso, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a buscar opciones. Y Dios diciéndonos, pero mi voluntad es esta. Y nosotros diciendo, bueno, sí, pero pues puede ser que encontremos alguna otra opción más barata, ¿no? Pero Mardoqueo no hizo eso. Es más, ni siquiera fingió que realmente estaba sufriendo. Tanto era así que rasga sus vestidos, se viste de cilicio, se pone ceniza, y esto es una expresión bíblica de dolor y de búsqueda de Dios. Esto no solamente era una gesticulación externa, era realmente estoy quebrantado delante de Dios. En Daniel capítulo 9 versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, Daniel nos estaba diciendo, esta es la manera también de buscar a Dios. Ahora, no nos vamos a vestir de cilicio, ¿no? Que ya después en el Nuevo Testamento el mismo Pablo nos dice, no es provechoso para el cuerpo lastimar al cuerpo de esa manera, pero lo que sí es que debemos de buscar en oración y ruego y ayuno a Dios, sabiendo que ahí en Él vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar dirección y vamos a encontrar también paz.
Entonces, algo estaba roto en el interior de Mardoqueo y él se había dado cuenta. Y no solamente era ahí, sino también era expresaba a otros ese dolor que tenía. Y a veces cuando estamos en aflicción pareciera como que queremos o decimos, bueno, es que todo debe de estar tranquilo, que no se note, siempre ecuánime, ¿no? Que no se vea que estoy adolorido, que no se vea que tengo pesar en mi corazón. Como hombres, los hombres, ¿no? ¿Qué? No lloran. Y así después sí tienes pesar, tienes cansancio, tienes aflicción, pero lo disfrazamos. Y pareciera más bien que entre menos se note es mejor. Pero Mardoqueo aquí toma otra dirección. Él enfrenta su dolor y lo lleva directamente a Dios. A veces creemos que por ser maduros espiritualmente, decía un predicador, traen la palomita buena onda en el hombro y entonces no les pasa nada, ¿no? A los cristianos maduros no les pasa nada y entonces decimos, entonces debe ser así la vida cristiana, sin pesar, sin dolor y no, debemos aprender que debemos mostrarnos, sí con nuestro dolor, sí con las heridas que tenemos, pero sí también con la esperanza de a dónde estamos acudiendo en momentos de dolor. ¿Y dónde estamos yendo? En vez de huir de la realidad, tenemos que ir y enfrentarla para saber cuál es el origen de esto. La Biblia no nos enseña a negar el dolor. Más bien nos dice, trae tus cargas a Dios. Qué diferente es eso, ¿no? No se trata esto de ser entonces víctimas y de hacer del sufrimiento nuestra bandera, pero más bien es, Señor, aquí traigo delante de ti mi dolor, aquí traigo delante de ti mi pesar, aquí traigo delante de ti mi aflicción. Salmo 51, el salmista decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, necesitamos traer delante de Dios este corazón dolido, lastimado, herido, con mucho pesar, pero ¿a quién lo traemos? A Dios. Y Dios no rechaza un corazón que está contrito y humillado. Entonces, vemos aquí nada más en el versículo 1, ¿no? Mardoqueo, este quebranto que lo llevó a caminar hacia la puerta del rey. Dice el versículo 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, y entonces nada más llegó hasta la puerta, y bueno, era la regla, la dice aquí en adelante, ¿no? Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y entonces vemos cómo todos al escuchar la noticia también se unían en el mismo dolor. Y esto es algo que debemos de tener claro. Fíjense, el dolor no entraba en la presencia del rey. Y esta separación que hay entre la realeza, ¿no?, y el sufrimiento del pueblo. Pero Mardoqueo, que solamente podía llegar hasta la puerta, no era nada más el dolor que sentía Mardoqueo, sino era el dolor que estaba entre todo el pueblo. Y a veces, solo a veces, podemos llegar a pensar que nuestro dolor y el reino no se llevan. A veces podemos llegar a pensar que como no tenemos acceso, no se puede entrar a la presencia del rey con vestido de cilicio, entonces el rey está lejos de mi situación. Y esto no está más alejado de la realidad. Nosotros necesitamos saber que el rey, no el rey Asuero que en este momento estamos estudiando, sino que el rey
que reina, que hemos estado estudiando en Apocalipsis, está atento a nuestro clamor, está atento a nuestro dolor, está atento a lo que nosotros estamos pasando. El asunto es que de repente llevamos nuestro dolor a otro lugar que no es. O cuando se nos están acabando las opciones, empezamos a buscar por otros lados, empezamos a buscar sistemas, empezamos a buscar herramientas, influencias, recursos, y pues es ahí cuando entonces volteamos a ver al Rey. Es ahí cuando de repente empezamos a querer decir, Señor, ahora sí, ya no puedo más, ya se me acabó. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces Jesús siempre ha estado al alcance, Él siempre está a la mano, pero el asunto es este, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A dónde estamos llevando nuestro dolor o nuestra aflicción? Ahora, Mardoqueo no está solamente el afligido, sino que todo el pueblo está en ayuno, lloro y lamentación. Y algo que vemos aquí es que la crisis o la aflicción genera también un avivamiento. Hay momentos en los que la crisis de conocer el dolor que está pasando mi hermano, o el sentirme empático, el saber que están pasando por dolor y llevarlo juntamente con él en oración, nos lleva a estar todos juntos en un mismo sentir, buscando al Señor. Y date cuenta esto, como iglesia, nosotros tenemos que ver que no podemos vivir de una manera autosuficiente. No podemos caminar solos. Más bien, es en la iglesia donde nosotros podemos ir y decir, estoy pasando por esto y mi hermano se va a compadecer también de mí. Y vamos a llorar juntos y dice la Biblia, a reír con los que lloran y a llorar con los que, a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. No, a reír con los que lloran no es. sino estar juntos en un mismo corazón y en un mismo sentir. Ahora, no se trata de negar nuestro dolor, no se trata de negociar nuestras convicciones, se trata de llevar nuestro corazón delante de Dios, junto con la iglesia, caminar juntos, que nos lleva a la presencia de Dios. Y es ahí donde vamos a ver que Dios sigue obrando, Dios sigue teniendo control. Fíjate, nos lleva al punto 2, que la intercesión comienza cuando dejamos de ignorar el problema. ¿Qué es lo que ocurre acá? Mardoqueo enfrentó la situación, pero vamos a ver ahora que se presentó Esther, y Esther de pronto como que quiso obviar y decir, aquí no pasa nada. Fíjate lo que pasó, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Y entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ahora, Esther está viviendo dentro de una realidad completamente distinta. Esther está dentro del palacio, Mardoqueo se quedó a la puerta de afuera, y afuera los judíos están llorando, están con cilicio, están vestidos de ceniza, y Esther no sabe, no se da cuenta. Pero cuando se entera que su tío, primo, estaba vestido de cilicio, ¿qué fue lo que hizo? Ay, vamos a hacer como que aquí no pasa nada, ¿sí? Mira, te voy a mandar unos vestidos, unas túnicas bien padres, mira, de algodón, de seda,
de última moda y además mira si te van a ver bien bonitos y es más, si te das un baño se te va a quitar la ceniza y aquí no pasa nada, ¿no? Pero Mardoqueo rechaza los vestidos. ¿Qué pasa con Esther? Esther lo que está queriendo hacer es que trata de encubrir un dolor que ella no entiende. Todavía no lo comprende porque no ha entendido la razón del por qué su tío está en silicio. Ella no se había enterado todavía. Nosotros ocasionalmente hacemos lo mismo. Cuando vemos el sufrimiento y no investigamos el por qué, y vemos que nuestro hermano está pasando por una situación, vemos que nuestro hermano está en dolor, pero no entendemos por qué. Y decimos, ay, es un exagerado. Ay, es que bueno, ni es para tanto, ¿no? Queremos que las personas dejen de llorar sin investigar por qué están llorando. Ponerse vestidos nuevos no iba a arreglar el problema. Darse un baño, cambiar el exterior, no arregla el problema. Y a veces pasa esto. Vivimos en una cultura experta en maquillaje. Vivimos en una cultura que oculta, que maquilla, que entierra las cosas que están llenas de dolor. En el trabajo, o sea, lo tapamos pues con el trabajo. Trabajamos mucho, pero hay dolor atrás. O entretenimiento. O con hipocresía. O hacemos lo que sea con tal de que nadie se entere que realmente estamos pasando por un dolor, pero el dolor no se puede disfrazar, el dolor se tiene que tratar, el dolor se tiene que vivir, se tiene que sanar. El dolor que se niega no desaparece. Y nosotros tenemos que ver que si escondemos el dolor, nunca vamos a salir de eso y va a ser como una espiral descendente. ¿Tú crees que a Mardoqueo se le estaba pasando bomba? O sea, sabía que iban a morir. Y esto no significa que Mardoqueo estaba disfrutando el sufrir, sino que más bien él sabía que la solución tenía que venir de algún lado. La Escritura nos enseña que Dios obra en quienes están caminando en verdad delante de Él. Fíjate que dice el salmista en el Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces no se trata de aparentar nada. No se trata de ocultar lo que estamos pasando. Esther lo entendió rápidamente, gracias a Dios, y se dio cuenta que cuando ya no quiso los vestidos, había algo más profundo detrás, y entonces, en vez de decirle, ofenderse, ¿no? Mira, todavía que te estoy dando la opción, todavía que te estoy mandando los vestidos. Fíjate que dice el versículo 5. Entonces, Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, y con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Entonces, fíjate la intención de Esther. Le está diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y Esther ya no intenta resolver nada, simplemente comprende. Y esto es muy importante porque al acercarnos a alguien que está pasando por un dolor, tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué te duele? Dejar de ignorar el problema y acercarnos al problema. Hay quien quiere ayudar, pero no se acerca de lejitos. Hay quienes lanzan consejos así nada más, así de, pues yo lo que haría es esto, pero no se ponen sus zapatos. Y Esther escucha, investiga y quiere saber, quiere entender.
Ahora fíjate qué dice el versículo 7. Y Mardoqueo le declara todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y entonces ahora sí le explica la situación y le dice, pues es que Amán sobornó, ¿no?, a Asuero, le dio tantos talentos de plata y además pues estamos sentenciados a muerte. Y le da la copia, ¿no? Bueno, en aquel momento no había fotocopias así, pero imagínate esto. Fíjate, dice el versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase. O sea, no se trata de rumores, no se trata de que, bueno, yo escuché, se trata de evidencias, no es un tema emocional, se trata de tratar con las realidades. Y entonces nosotros debemos de ver que estas realidades nos llaman para que podamos orar, que podamos interceder y que podamos hacerlo de una manera clara. Mardoqueo no se detuvo a ponerle excusas y a contarle cuentos. Mardoqueo le dijo, el problema es este. Y si tú a veces quieres darle muchas vueltas al asunto, cuando se trata de poder explicar una cosa, y este es el problema. Hacíamos una representación hace muchos años, una dramatización de Naamán, que tenía lepra debajo de la armadura. Y decíamos, Naamán necesitaba ir al río sucio, donde estaba ahí al público, donde estaban todos los demás, quitarse la armadura y decir, tengo lepra. Sí, tengo lepra. Y a veces necesitamos esto como Mardoqueo, tratar el tema. Y no solamente es así de, pues ahí te dejo esto, pues nada más para que te enteres del chisme. Dice el versículo 8, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. La palabra interceder significa colocarse en medio, en favor de otro. Es presentarse delante de una autoridad y hacer lo posible para resolver ese problema. Mardoqueo había llegado hasta donde él podía llegar, pero Esther estaba al alcance. Esther podía interceder por su pueblo. Ezequiel capítulo 22 nos habla acerca de Dios buscando quien intercediera. Dice 22:30, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Interceder significa involucrarse. Y a veces cuando hay un tema de aflicción y de dolor y de pesar con mis hermanos, no podemos nada más decir así de, híjole, qué mala onda, está bien canijo. No, pues ya ni modo. No, tenemos que acercarnos. Tenemos que asumir la carga que originalmente es de otros. Ponernos en la brecha es estar en medio, verdaderamente intercediendo, para que pues no seamos indiferentes, ¿no? Tampoco vamos a interceder por aquella persona que nos es irrelevante. Esther estaba cómoda en el palacio con servidores. Vimos en el capítulo anterior que había 7 personas a su cargo que la atendían a ella solamente, y aparte 7 doncellas y aparte eunucos que le atendían y le daban de comer lo que quería y la vestían con la ropa que ella quería y la adornaban con lo que quería. O sea, estaba cómoda.
Y la verdad es que esto me hace pensar mucho en Cristo. Porque antes de venir a interceder por nosotros, Él estaba en el trono, donde ángeles le servían y le adoraban, donde todo estaba a su disposición. Y dice la Biblia, no estimó eso, sino que se vino y se ofreció voluntariamente. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesús no permaneció distante a nuestra condición. Él vio nuestro problema. Él no minimizó nuestra aflicción, nuestro pesar. Él vino y entró a nuestra realidad para poder llevarnos delante del Padre. Y de esta manera Dios nos llama también para que nosotros seamos así y que podamos ver a las personas que están en sufrimiento y que están lejanas de Dios y que no pueden cubrir su dolor con vestidos, o que si lo intentan pero realmente no pueden negar su realidad sabiendo que están en dolor, y nosotros estamos llamados a salir de nuestra comodidad y poder interceder por ellos delante de Dios para que ellos también puedan alcanzar salvación. Que haya alguien que se ponga en medio y que pueda hacer la diferencia en sus vidas, simplemente nada más poniéndonos en medio, sin ignorar el problema. Y decirle al Señor, Señor, nuestro corazón se quebranta igual que el de ellos. Nuestro corazón siente lo mismo y te pedimos perdón porque ellos necesitan salvación. Ahora eso nos lleva al tercer punto de este mensaje, porque entonces puede ser que el miedo nos paraliza, porque no está fácil realmente ponernos en medio y querer hacerlo sabiendo que hay una consecuencia y que no es sencillo. Pero cuando sabemos cuál es el propósito, entonces decimos, pues venga. Fíjate qué dice el versículo 10. Todos los siervos del rey y el pueblo... versículo 10, ¿verdad? Entonces Esther ordenó a Atá que dijera a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, extendiendo el cetro de oro, le perdone la vida. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahora, ¿está exagerando Esther? No, está exagerando, ¿no? La ley decía que si se presentaba delante del rey sin ser llamado, simplemente era un riesgo de morir. Porque estaba a disposición del humor del rey. Y ya vimos que el rey tenía muy mala elección en sus momentos de humor. O sea, no sabíamos en qué situación lo íbamos a encontrar, y lo único que veíamos aquí en Esther es, si yo hago esto me voy a morir. El asunto es que entendamos algo. Esther tenía miedo. Esther no fue una heroína así de estas audaces nada más porque sí. O sea, sí tenía miedo, tenía claridad de esto. Pero lo que también sabía es que de todas maneras iba a morir. De todas maneras, ella ya tenía su sentencia. Pero esta decisión era la que apresuraba más esa sentencia. O sea, puede ser que el rey esté de buen humor,
y me perdone la vida, o puede ser que diga, pues la ley es la ley, no va a ser quebrantada la ley, entonces, pues, ni modo, pues estás muy bonita y toda la cosa, pero, pues, compres. A veces pensamos que vivir la fe es no tener miedo. La fe no significa que no voy a tener miedo. La fe es obedecer a Dios a pesar del temor. No me imagino qué atravesó Moisés al enfrentarse al faraón. O qué atravesó Jeremías al predicar. O los discípulos cuando les dijeron, pues vayan. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo determine cuál es la decisión que yo voy a tomar al respecto. Si yo les cedo control al miedo, entonces voy a terminar paralizado. Pero si yo estoy viendo el problema, estoy viendo el riesgo, pero estoy viendo también la necesidad, estoy viendo el costo, entonces yo voy a ver la responsabilidad también. Y voy a ver que he llegado a esta hora. Ahora aquí Mardoqueo le estaba llamado a obedecer a algo mayor que la muerte. Y había una ley de muerte delante de ella, pero había un propósito de vida detrás de ella. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí hay una ley de muerte, pero Cristo, el Espíritu de vida, o la ley del Espíritu de vida, está por encima de la muerte. Me ha librado de la muerte. Esther no tenía la expectativa de que la fuera a llamar pronto. Le dice, pues ya llevo 30 días y no me habla. Y no solamente llevo 30 días, es más, no sé para cuándo, pero aparte, pues esta ley que ya está establecido un día, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Una orquesta completa en la que todo el ejército se iba a coordinar para que en un solo día erradicaran a todo el pueblo. Ya estaba descrito el día y pues humanamente no era oportuno. Aquí hay algo que yo quiero que reflexionemos un poquito. A veces sabemos lo que debemos hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero a veces quieres esperarte a que sea el momento oportuno para hacerlo. Esperamos sentirnos listos. Esperamos a que desaparezcan los riesgos. Esperamos a que las circunstancias sean las óptimas. Esperamos a que ya no tenga tanto miedo. Pero obedecer no puede esperar. Yo tengo que obedecer. Tengo que tomar las decisiones en el momento en el que Dios me está llamando. Hay oportunidades para servir a Dios, pero pareciera como nada más es en este momento para servir. Hay oportunidades para que puedas tú compartir la palabra y de repente Dios te dice, ¿por qué no le dices algo a esta persona? ¿Por qué no oras por ella? Y de repente ese tiempo pues, se acaba. Hay veces que tenemos oportunidades para hacer algo correcto, que tengo que actuar en el momento y lo dejamos pasar porque nos cuesta trabajo obedecer. Mardoqueo le dice algo bien fuerte a Esther, o le manda a decir algo bien fuerte a Esther. Fíjate, dice el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Qué fuerte, ¿no?
O sea, no creas que porque estás en la casa del rey no van a acabar contigo porque tú eres judía, acuérdate. Y van a acabar con todos los judíos. A veces creemos que la comodidad es sinónimo de estabilidad, pero la comodidad no elimina la realidad. Dios nos ha llevado a situaciones de estabilidad o de circunstancias que de repente nos olvidamos de las realidades. De repente estas circunstancias que estamos viviendo nos llevan a volvernos insensibles. O pensamos que el problema de otros no nos afecta, que los problemas de otros no es nuestra responsabilidad, que hay alguien más que lo haga. Hay alguien más que se acerque, hay alguien más que interceda, hay alguien más que haga lo que tenga que hacer, pero yo no, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Y qué fuerte que Mardoqueo le recuerda a Esther no solamente que es judía, sino que le recuerda que va a morir. Y que la carga de su pueblo sigue siendo su carga. Ahora fíjate qué dice este versículo, porque es uno de los centrales, yo creo que es el versículo central de todo el capítulo, ya lo veremos más adelante, pero de todo el libro. Dice el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora fíjate la fe que está poniendo Mardoqueo y la lección que le está dando a Esther diciendo, yo estoy confiando en Dios. ¿Quién sabe si tú te callas en este tiempo? Es en tu tiempo que tú estás creyendo que te estás callando. Estás queriendo hacer las cosas estás esperando un tiempo, pero este es tu tiempo. Es tu tiempo para actuar. Es tu tiempo para liderar a tu familia. Es tu tiempo para ser obediente. Es tu tiempo para dejar de estar pensando en la carne. Es tu tiempo para obedecer a Dios. Es tu tiempo. Este es tu tiempo. Y si no lo haces en este tiempo que Dios te está dando, entonces Dios va a cumplir su palabra. Qué confianza en Mardoqueo diciendo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. O sea, no te creas que tú eres el centro del mundo, ni te creas que solamente contigo es que se va a salvar el mundo. No creas que tú eres el redentor y que si no es por ti, no va a ser por nadie más. La realidad es que respiro, ¿cómo dice? Respiro y liberación va a venir de alguna otra parte. Dios va a hacer lo suyo, pero Dios te tiene aquí para que hagas lo tuyo. Dios te tiene aquí para que cumplas el tiempo o la vocación para la que fuiste llamado. Entonces Esther no es indispensable. Y de todas maneras dice, pero tú vas a perecer y tu casa y todo, o sea, no va a haber más rastro. Sin embargo, debemos de confiar en el pacto que Dios tiene para con sus hijos, para con su pueblo. Y nosotros caminamos así confiando en la palabra de Dios. Los planes de Dios no dependen de una sola persona. Si tú no estás queriendo ser obediente hoy, no te preocupes. Vas a vivir las consecuencias de no ser obediente. Vas a vivir y experimentar las consecuencias, pero Dios va a traer bendición sobre tu casa más adelante, de alguna otra manera. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Toda la ayuda siempre va a venir de Dios. La liberación siempre proviene de Dios. Dios va a ocupar instrumentos diversos y puede utilizar uno u otro, pero el Salvador va a seguir siendo el mismo. La pregunta a la que llega Mardoqueo aquí diciéndole en el versículo 14, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Ahora, olvídate del peligro, olvídate del miedo, olvídate de todo. Ve cuál es el propósito para el cual Dios te ha llamado, para el cual Dios te preparó, para el cual Dios ya te llevó en este proceso. Deja de ver las circunstancias y ponte a ver cuál es el propósito de Dios. Ve el propósito. ¿Qué más puedes perder? Tu vida ya está perdida. Dios nos colocó en el lugar en el que estamos para poder obedecerle. Las oportunidades que estamos viviendo hoy ya están puestas por Dios. Dios nos abrió las puertas que hemos tenido abiertas para este momento. Lo único que necesitamos ahora es obedecer a Dios, andar en buenas obras. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y están dispuestas. Lo único que necesitamos que es andar en ellas, ser obedientes. Si Dios ya preparó esas obras, entonces lo único que tenemos que hacer es caminar por esas buenas obras. Y finalmente, en los últimos versículos, la fe actúa cuando el costo, aun cuando el costo es real. Versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y Mardoqueo hizo todo conforme le dijo. Fíjate, Mardoqueo fue el que lloró, Mardoqueo fue el que fue, Mardoqueo fue el que denunció el problema, Mardoqueo fue el que le dijo a Esther, pero de repente vemos a una Esther diferente. Vemos a una Esther que ya no está preguntando qué hacer, ya no está esperando, ya no está explicando por qué no puede hacerlo, simplemente está respondiendo en obediencia. Y lo primero que hace que es buscar a Dios, en ayuno, en oración. Ahora no se trata nada más de decir, pues tengo que obedecer, pues ya, vámonos, de una vez, rápido. No, es busca a Dios. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu belleza, no confíes en tu capacidad de persuadir al rey, no confíes en la gracia que Dios te ha dado así, confía y busca a Dios, este rey que puede hacerlo todo. Ahora casi es imposible separar el ayuno y la oración, pero lo único que nos dice esto es busca a Dios. Lo único que hace el ayuno no es cambiar la voluntad de Dios. Lo que hace es que nos hace dependientes de Dios, nos humilla y nos lleva a buscar fervientemente a Dios. Esther sabía que lo que ella buscaba no era algo que se podía conseguir humanamente, tenía que pelearse espiritualmente. Lo veíamos el domingo, ¿recuerdas? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes de maldad. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que buscar delante de Dios, buscar al Señor. Y Esther está haciendo esto. Está volteando sus ojos a Dios. ¿Pero qué está haciendo? No lo está haciendo sola. Busca ayuda. Y busca ir con otros. Y esto es lo que hace la iglesia. Nos permite ir juntos a la batalla. Pone a sus doncellas a ayunar, pone a la comunidad a ayunar y nos recuerda esto, que Dios no diseñó la vida espiritual para vivirla en solitario. Necesitamos la iglesia. En los momentos más difíciles necesitamos la iglesia, necesitamos la oración de la iglesia, necesitamos el compañerismo de la iglesia. Acuérdate que estamos intercediendo, ¿sí?
Y para esta hora llegamos, para interceder por nuestros hermanos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y entonces ya Esther cumple esto, entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. La ley no cambió, el riesgo no desapareció, el peligro sigue siendo real, pero ¿cuál es el asunto aquí? El corazón de Esther fue transformado de manera que pudo entrar confiadamente. Si perezco, que perezca. Esto no quiere decir que ha perdido la esperanza. Quiere decir más bien que está decidida a obedecer sin importar el costo. Justo lo que vivió Mardoqueo al principio del capítulo. Y entonces Esther nos enseña esto. Vive conforme a Dios. No negocies tus convicciones. Mateo 10:28 dice, no le temas a los que matan el cuerpo, que el alma no lo pueden matar. Más bien como Pablo en Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Vamos a orar.